Ya estamos en vivo. Pueden mirar en el Facebook. ¿Eh? Así ya. Ya estamos Bueno. mirar en el Facebook. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias a quienes están acudiendo a esta convocatoria y a quienes estarán sumando alrededor de esta conversación. Gracias por aceptar la invitación. Estamos iniciando un nuevo ciclo, un ciclo en donde nos estamos encargando de abrir un espacio súper, pues digamos que para mí novedoso y muy sanador, que vamos a estar empezando con un nuevo ciclo en cuanto a las masculinidades, en donde tendremos algunas charlas, algunos grupos de estudio y algunos talleres en donde nos vamos a encargar también de empezar a revisarnos, ¿no? A abrir ese espacio de conciencia para cada uno de nosotros como seres humanos. Pues bienvenidos a esta conversación. Mil gracias, Francia, por acudir a esta invitación. Gracias porque sigamos de la mano abriendo opciones y posibilidades. Bienvenida. Gracias, Gio. Así es. Gracias a ti por seguir creando pues estos espacios, como te dice, juntas. Y bueno, en esta ocasión también pues a Jael, que nos acompaña y que es quien nos direcciona como en este proceso, muy, como te decías, pues muy motivadas por el trabajo que se está emprendiendo y sobre todo por todo lo que viene. Entonces, no, pues gracias a ti, gracias a todos los que se unen y que hacen parte pues de este momento y por seguir caminando todos juntos. Abracito para todos. Bueno, se me fue el micrófono, pero yo creo que ya, ¿sí? Bueno, pues Jael, te doy pues la súper bienvenida y como te decía, agradeciéndote por unirte a caminar con nosotras, por estar caminando juntas y bueno, pues para que nos cuentes un poquito más sobre ti. Bueno, pues muchas gracias inicialmente pues a todas las personas que estén ahorita conectándose, las que se vayan a conectar más adelante, en cualquier momento cuando estén viendo este video que queda aquí grabado, pues agradecerles su presencia y sobre todo las ganas de querer preguntarse, conocer, averiguar un poquito más sobre esto que para muchas personas es nuevo, ¿no? Mi nombre es Jael Martínez, me encuentran como Semilla Amarilla y vengo desarrollando desde hace varios años un proyecto, hago parte de un colectivo que se llama Moon Mother, somos un colectivo de más o menos 8.000 mujeres alrededor del mundo que trabajamos por el despertar del femenino, del sagrado femenino. Entonces acompañamos desde terapias, coaching, meditaciones, todo el tema de la sanación de útero y una conexión desde indagar sobre el ciclo menstrual en las mujeres y desde ahí empezar también a hacer ejercicios de transformación de pensamiento, cambio de hábitos y entrar como en un despertar de este sagrado femenino, como lo llamamos así. Adicional a esto, pues también me dedico a la biodanza desde hace más o menos unos 15 años y desde la conciencia corporal también empezar a trabajar la manifestación de las emociones, esta posibilidad de reconocernos como seres multidimensionales, que no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo mental, emocional, relacional, un cuerpo energético y desde ahí empezar también como a integrarnos como seres humanos. Entonces, bueno, pues agradeciendo, feliz de estar en este primer encuentro desde las masculinidades y pues súper honrada de tener aquí a Javier Omar Ruiz, a quien es un amigo desde hace muchísimos años y con quien hemos trabajado en diferentes comunidades esto de las nuevas masculinidades y quien de alguna u otra manera termina a mí también como introduciéndome en este cambio de paradigma. Javier Omar, bienvenido.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias también a quienes se están vinculando a esta reflexión y esta conversa. Pues bueno, yo hago parte del colectivo Hombres y Masculinidades, una organización, una experiencia que creamos hace 26 años. Ya somos como bastante, como pioneros de este proceso en Colombia. Y hemos avanzado siempre, nuestro esfuerzo ha sido cada vez más por pensarnos desde América Latina, desde nuestras características como pueblos sentipensantes, como pueblos que sienten, piensan y hacen en esa relación armónica también con la vida, la naturaleza, con el cuerpo. Y por eso pues estamos acá también compartiendo ese sentido de lo sagrado, porque toda la vida es sagrada, fundamentalmente, toda la vida en todas sus formas es sagrada, y justamente desde ese lugar nos pensamos también en las posibilidades de una masculinidad sagrada también que nos conecte con la vida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Javier. Y bueno, para darle inicio a esta conversación, pues nació del sentir de tres mujeres que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estamos reunidas para hablar de hombres y de masculinidades? Y bueno, finalmente, realmente para mí se abre todo un espacio en donde queremos darnos cuenta y de alguna manera ir en esa búsqueda de cómo esa energía masculina también hace parte de nosotras mismas y de cómo nosotros podemos también ir integrando todo este tema para nosotras mismas en este caminar y pues abrir espacio para otras personas. Entonces, pues nos dimos a la tarea de abrir este espacio, estas tres mujeres. Gracias por honrarnos con tu presencia. Y bueno, damos inicio entonces a esta conversación, mi Fran. Gracias, Gio. Sí, pues digamos que desde lo que venimos trabajando Gio y yo ya hace tiempo, ¿no? Eh, Liderando y siendo posibilitadoras de procesos de desarrollo personal y de liderazgo, hemos tenido como el privilegio de tener en los talleres pues a muchos hombres, ¿cierto? Muchas mujeres también, pero también muchos hombres. Y evidenciábamos que de una u otra manera, eh, pues que el hombre ha estado como coartado, que no tiene esa libertad que de pronto tenemos nosotras como mujeres de expresarse, sobre todo a nivel emocional, ¿no? De pronto llorar con la facilidad que nosotras lloramos, de expresar su emoción, de demostrarse vulnerable, ¿no? Entonces, eh, esa era como sobre todo esa inquietud de Gio, ¿no? De qué hacemos para los hombres, ¿cierto? Para las mujeres hay muchos espacios, se abren como más posibilidades, hacen sus círculos y se encuentran, en fin, pero para los hombres como que hay, y pues sin importar como allí el género es, bueno, nosotras como eh, posibilitadoras de lo que normalmente hacemos es entonces qué espacio podemos abrir para que los hombres tengan de pronto esas libertades y empiecen como a mostrarse de otras maneras, ¿no? En autenticidad y siendo, ¿no? Como seres humanos que somos, ¿no? Entonces un poquito pues también eso fue lo que estuvimos ahí como mirando y charlando como sobre eso. Esa es una de las primeras inquietudes que pues nos traen, ¿no? Sí, bueno, digamos que por el lado mío, pues de hecho yo empiezo a trabajar con masculinidades. Antes de hacer trabajo como lo estoy haciendo ahorita con mujeres, estaba haciendo trabajo con el tema de masculinidades, precisamente pues con Javier Omar en territorios. Y a mí, digamos que empiezo yo a conocer un poco el ejercicio de los ciclos menstruales, a trabajar con todo esto de la ciclicidad femenina y de la energía femenina. Eh, y entonces, bueno, está el tema del ciclo femenino y cómo nosotras de alguna manera empezamos a saber que podemos ser cambiantes y variables porque estamos como conectadas con el agua y la luna, y bueno, digamos que ahí entro yo un poco como en esta investigación desde la energía y desde los astros, y desde un camino espiritual también. Y luego
pues con esto me encuentro con, también pues está el sol y los ciclos masculinos son diferentes y funcionan de una manera, pero al mismo tiempo somos unidad y somos lo mismo, pero al mismo tiempo somos diferentes. Entonces, pues como que entro yo en este ejercicio de hay espacios para mujeres, como dice Gio, y también espacios para hombres, ¿no? Pero como que de esos espacios de mujeres eran como que no, aquí solamente entran los hombres y en los espacios de hombres pues como que por separado. Entonces, yo tengo espacios y para las personas que siguen varias de las actividades que hacemos, saben que los espacios femeninos de la bendición de útero, de las meditaciones de luna, son espacios mixtos, pero son espacios desde una mirada desde lo femenino, desde la mirada de mujer, pero que está abierto a ese masculino. Entonces la idea era cómo podemos abrir espacios que sean desde lo masculino, respetando y conociendo un poco cómo se mueve y cómo funciona, pero en donde podamos también seguirnos integrando, o sea, no seguir como tan separados. Y hay una experiencia muy, muy bonita en la que estuvimos trabajando en el Cesar con Javier Omar, que era sobre el buen vivir, que también es del pensamiento sur, que es algo que Javier Omar nos trae hoy. Y era poder sanar todo ese machismo que había en el Cesar. Y ese trabajo fue un trabajo desde el buen vivir, en donde empezamos a mirar esa relación del machismo tiene que ver con una desconexión con la madre tierra, con la madre, o sea, esa desconexión con la madre tierra, porque nos desvinculamos como seres desde una mirada, digamos, como ancestral. Nos fuimos despegando de ese vínculo con la madre tierra y empezamos a ver a la tierra como la fábrica que nos produce alimento. Y esa desconexión de alguna u otra manera, tal vez muy desde el inconsciente, también nos llevó a hacer esa desvinculación con la madre biológica, con la madre de nuestros hijos, ¿no? Hablando de nuestros compañeros, ¿no? Con sus esposas, las madres de sus hijos, pero también en esa desconexión con el propio femenino, ¿no? La desconexión de nosotras las mujeres con nuestro femenino y la desconexión de los hombres con su femenino. Entonces, bueno, digamos, por ahí viene la fuerza que yo le impregno a esto y con eso me lanzo también, pues, como a abrirte el micrófono, Javier Omar, un poco como de dónde viene y de dónde surge esto de lo que llamamos nuevas masculinidades o masculinidades libertarias, o bueno, ya ha venido también como cambiándose un poco ese concepto. Sí, nosotros en el trabajo hemos partido del convencimiento de que frente al mundo, frente a la realidad que vivimos, uno puede tener varios lugares desde donde pensar esa realidad. Bueno, la más común por varias razones es desde el pensamiento europeo, desde la Academia Europea, desde la razón, desde el cuerpo como máquina, desde la desconexión emocional, etc. Ese es un punto de vista desde donde muchos grupos de hombres, también supongo que de mujeres habrán trabajado, desde la academia también se ha pensado mucho así. Pero por alguna razón fuimos llegando más bien a que nos tendríamos que parar en un pensamiento propio. Y ese pensamiento propio es el pensamiento latinoamericano en general, pues somos personas muy tropicales, muy activas, nos gusta el baile, la música, el ritmo. El ritmo no está prestado en nuestro cuerpo, el ritmo está incorporado al cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces tenemos unas características de ser hombres y mujeres distintas por decir a la población, a hombres y mujeres del norte de Europa, qué sé yo, otros países. Pero aquí tenemos en general en América Latina como unos modos de pensarnos la vida distinto. Y bueno, es aquella categoría tan bonita que es sentipensar. Nosotros no solamente pensamos la vida, la sentipensamos. No solamente pensamos las luchas sociales, así como racionales, las hacemos pasión, emoción, sentimientos, vitalidad, experiencia, risa, dolor, llanto, sudor, movimiento, qué sé yo, música, danza, baile. Entonces,
eso nos remite a que la pregunta era, bueno, entonces, ¿desde dónde nos pensamos hombres? En este caso nuestro como hombres. Y nos pensamos entonces desde un pensamiento propio latinoamericano que luego identificamos como un pensamiento sur o epistemología sur latinoamericana y que nos daba pistas muy chéveres, muy bacanas. Por ejemplo, una, pensarnos de manera relacional, es importante, no segmentos, no las mujeres por aparte, los hombres por aparte, la naturaleza por aparte, sino que somos un juego de relaciones. Y en ese concepto relacional empezamos a trabajar también desde esa idea. Y la verdad quedábamos como a tono con la gente, entendía, la gente participaba de esta manera. El otro concepto importante es que cuando, bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con población campesina, ¿quién más que la población campesina está conectada con el sol, con la luna, con la tierra, con el olor, con la carestía o con la abundancia, con la cosecha o con la siembra, con las semillas, con el agua, con los vientos? Qué bonito eso. Y resulta que ahí nos poníamos a pensar, o sea, estamos desconectados, sí, pero no lo suficiente todavía, afortunadamente. Y fuimos ubicando que lo que nos pasa es que nos han puesto a los hombres unas corazas, unas armaduras. Ese libro del Caballero, la armadura oxidada, ha sido chévere como para ilustrar ese tipo de cosas. Y entonces nos supone una armadura que es extraña a nuestro cuerpo, no es nuestra condición humana ni latinoamericana. Nos desconectan con una cosa que es artificial. Bueno, entonces, bueno, ¿cómo hay que quitar esa vaina? Si eso nos impide una relación más orgánica con todo, pues nos lo quitamos y empezamos a hacer un trabajo de baile, de biodanza, de juego, un trabajo corporal amplio, de expresión emocional, afectiva, etcétera. Y siempre nos acompañó la categoría de la completud. No somos fracciones, no somos pedazos, sino que somos completud, estamos en completud. Y la completud, bueno, no necesariamente es muy armónica, hay conflictos en la completud, conflictos, dificultades, tensiones, con eso jugamos, pero para eso es la sabiduría, para ver cómo conjugamos todas esas dificultades que se dan en el concepto de completud y cómo seguimos para adelante. Y allí está incorporado lo femenino y lo masculino como grandes fuerzas de la vida, de dimensiones de la vida que la vemos no solamente en los mitos, en las historias, en las narraciones, sino también creo que cuando nos conectamos con nuestro propio sentir, lo identificamos, lo vivimos, lo sentimos orgánico. Es que, bueno, yo cuando hablas de esta parte de las corazas que nos quitamos, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿cuáles son las corazas? Bueno, no, dígonos como de que nosotras las mujeres también las tenemos, pero estas corazas tienen que ver con esos estereotipos que han sido como implementados a lo largo como de toda esta organización social, del sistema, de lo que conocemos también como el patriarcado. Entonces, a mí me parece que hay como esos, cuando hablamos de esas corazas de las que nos tenemos que quitar, pensaría yo que son esas corazas que nos han ido metiendo en el sistema de creencias, también como en esos determinantes sociales en donde se recrea la identidad del niño, de una sociedad que ha sido masculinizada, ¿no? Entonces el apellido paterno es el que va por delante, ¿no? Y es como el que tiene la responsabilidad, ¿no? De que tiene que dejar la semilla y entonces que tiene que dejar la semilla, ojalá donde el apellido paterno siga avanzando en ese linaje. Entonces también es como en esta, de estas como obligaciones y responsabilidades que se le van cargando a cada uno del hombre o la mujer según cómo nacieron, ¿no? Lo clásico de lo que hablamos, que el vestido rosadito, las muñecas, el carro, el vestido azul para el niño. Entonces, dentro de esos estereotipos, creo que hay unos que son como de esas creencias que el hombre es insensible,
¿no? O que el hombre no siente, pero los hombres sí sienten, ¿no? No, eso no es privilegio de las mujeres, ¿no? Los hombres también sienten, pero se ha metido en la cabeza de que el hombre no siente. Entonces es muy fácil que uno en una relación de pareja le diga a su compañero, es que usted como no siente nada, usted es un insensible. Y eso se va metiendo allá guardado en la psique humana y es como que eso se vuelve ya más bien como una lucha por defender esa creencia, así no sea algo real, ¿sí? Entonces creo que esa es una de los estereotipos fuertes. Otra es, por ejemplo, que el hombre debe ser proveedor, ¿sí? Esa es una de las cosas que digamos que a mí me parece que ha marcado mucho porque también tiene que ver mucho con la creencia del patriarcado, digamos, hay mujeres a las que les gusta una pareja que esté dentro de esas características de patriarcado, que no son masculinas. O sea, la masculinidad es distinta al patriarcado, ¿no? Entonces, eh, esto de que el hombre no solamente sea como el proveedor, sino que además sea el que es fuerte, el que lleva la directriz, el que manda. Eh, eh, Esa es otra de los estereotipos que me parece que son muy fuertes. Y otro estereotipo también es que el hombre es agresivo, que solamente se puede manifestar a través de la violencia, ¿sí? Que las emociones que saca son las que tienen que ver con la rabia, en donde pueda imponer su fuerza, en donde pueda imponer sus ideas. Entonces, creo que estos estereotipos, que son como un sistema de creencias que ha quedado tan guardado en el inconsciente colectivo, porque no es solamente en una o dos o tres personas, o casos aislados como dirían, sino que hace parte de una cultura social en donde estamos como enredados, ¿sí? Entonces creo que una de esas cosas importantes en las que nosotros podemos empezar a trabajar es como a mirar cuáles son esos estereotipos y cómo empezar a quitárnoslo, así como hablaba un poco Javier Omar de la danza y de otros espacios donde haya la creatividad que esté presente, la manifestación de las emociones. Y también recuerdo, por ejemplo, mucho de esos ejercicios de la mochila de género, ¿no? Entonces, como que si uno llenara una mochila y la cargara de todos esos deber ser como hombre o todos esos deber ser como mujer, pues luego se va a poner esa mochila y le pesa impresionantemente. Entonces, ¿cómo, cómo, no sé si tú tengas de pronto algún otro estereotipo o algún otro sistema de creencias que se vuelve una herida para los hombres, ¿no? Como por ejemplo, esto de no, no es que no sienta, sino que además alguien está esperando que yo me abra y diga lo que siento, pero el solo pensar en que tengo que decir lo que siento ya, pues se puede volver una cosa muy complicada, no sé cómo lo sientes tú. Sí, cuando los hombres estamos en el proceso de crianza, no nos dan habilidades para administrar el mundo emocional, afectivo, no lo niegan. O sea, sí tenemos las emociones, sentimientos, sensibilidad, empatía, sino que nos lo niegan. El sistema machista nos imposibilita porque es que necesita hombres según los estereotipos que aún decís. Por ejemplo, otro estereotipo sería el cuerpo de la mujer, yo puedo disponer de los cuerpos de las mujeres cuando quiera, de la manera que quiera, en la calle con el acoso, con el piropo, etcétera, etcétera. Con lo doméstico, entonces yo no me vinculo a lo doméstico, que es una actividad de cuidado muy importante, pero que eso es solamente cosa de las mujeres. Atender las situaciones de salud personal, cómo la transmito, el miedo, la inquietud, la incertidumbre o los cuidados que debo tener. Por ejemplo, en este periodo de COVID tan intenso, todo este proceso. Entonces, a los hombres nos inhabilitan, nos quitan eso, nos desconectan y por eso incluso los desconectan con el sentido sagrado de la vida. Entonces, matamos muy fácilmente, no nos importa a una mujer darle 20 puñaladas, qué sé yo, etcétera, o a otro hombre. O sea, hay una desconsideración respecto al valor de la vida.
Entonces, no hay proporcionalidad tampoco, etcétera. Pero yo creo que sí, que eso es una cosa que es artificial y que es muy bacano que tengamos posibilidades de círculos de palabras, pueden ser mixtos, como en este caso, nosotros hemos tenido actividades mixtas, también pueden ser otros solamente entre hombres y entre mujeres, porque habrán cosas que analizar, que conversar, que compartir, porque a veces compartir cosas de la vida personal duele, entonces a lo mejor es tener un espacio como que de cierta seguridad para hablar. Es chévere que los hombres favorezcamos, desarrollemos también círculos de palabra, encuentro, donde hablemos de todo esto que nos pasa, la inquietud, los miedos, cómo nos cuidamos el cuerpo, cómo es el cuidado de la salud sexual, cómo es el cuidado de la salud mental, etcétera. Cómo ejercicio hacemos de la palabra, que muchas veces la palabra es agresiva, fuerte, parecieran piedras, palabra piedras. Y entonces, no, ¿cómo podemos reconciliarnos con todo eso, con lo que nacimos? Porque nacimos como una condición humana favorable a todo esto. Bueno, me parece muy importante que podamos abrir este espacio en donde de alguna manera tiene el hombre el permiso de conversar, ¿no? Porque pensaba yo con esta conversación es que al final a las mujeres, en medio de tanta prohibición que tenemos las mujeres, es como que hay algo que es correcto o incorrecto, pero al final socialmente se nos permite asumir roles de hombre. Por ejemplo, las mujeres cabeza de hogar. O sea, la mujer socialmente al final ha sido aceptada asumiendo posturas o de alguna manera pues como el papel del hombre. Pero si es el hombre, entonces ya entra en un tema pues muy limitado, ¿no? Y el hombre no se le permite determinadas cosas porque no es de hombre o porque de alguna manera ya estaría rayando pues sobre el tema de la feminidad o el abuso de la feminidad en él. Entonces, pues la invitación también es a que abramos el espacio y que seamos conscientes, porque muchas veces incluso nosotras mismas como mujeres o como mamás o sea, nos quejamos mucho del machismo, pero al final nosotros lo fomentamos mucho más que los hombres. Siento que en esa crianza también toma mucha fuerza ese tema, ¿no? Como que yo soy mamá y de alguna manera en muchos sentidos me veo asumiendo roles masculinos y se permite que tú como mujer seas fuerte, que tú como mujer asumas determinadas posturas, pero al hombre no se le permite tampoco asumir posturas un poco más delicadas, porque pues digamos que femeninas ya empiezan a ser otros términos. Sí, yo tal vez indicaría que, claro, las mujeres no es que más o menos sean más machistas que los hombres, como regularmente a veces se dice, sino que lo que ha hecho el patriarcado, el machismo, es distribuir responsabilidades. Entonces, las mujeres a la casa y en la crianza. Entonces, le dice ese paquete, esa mochila, el patriarcado le entrega a las mujeres, vea, esta es la mochila que usted tiene que entregar, porque la cosa son mandatos, eso no es que si yo quiero, son mandatos. Otra cosa es que reaccionemos haciendo ejercicios de distanciamiento de ese modelo para replantearlo y para cambiarlo. Pero en principio, pues no funciona así. A la mujer le reparte eso y a los hombres nos reparte todo lo de afuera, la economía, la política, la proveeduría, etcétera, y divide. Es muy perverso el patriarcado, divide y también no solamente divide tareas, ni porque ni siquiera son tareas corresponsables, sino excluyentes. Entonces, lo que buscamos en el pensamiento sur es que encontrar que son tareas corresponsables y que no son únicas ni excluyentes, sino que podemos intercambiar en un ejercicio de armonización de las relaciones de la vida. Pero sí, el ejercicio de la distribución de tareas del machismo pues da de un modo para las mujeres, de otro modo para hombres, y las mujeres han tenido el ejercicio del feminismo para reaccionar y decir, oiga, ¿yo por qué tengo que tener que cumplir esas tareas? ¿Les puedo cambiar? Y en el campo de los hombres es lo que venimos haciendo con el trabajo de masculinidades críticas. Bueno, hay una palabra
que me venía de escuchar a algunos de los hombres con los que se encuentra uno en estos ejercicios de masculinidades, y es que digamos que el hombre tiene esta herida, hay una herida de rechazo, o sea, volvemos como a la infancia, ¿no? Entonces hay una figura, la primera figura, que es la figura masculina, es el padre, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces ahí hay una relación, como lo que hablaba Javier Omar, se le entrega un rol, y es la exigencia por cumplir ese rol. Entonces, si no se cumple ese rol, hay un rechazo. Hay un rechazo por parte de los padres, ¿cierto? Como los niños no lloran, los niños no pueden jugar con muñecas, pero además tiene que ser machito y tiene que cuidar a sus hermanas, porque no importa si son más grandes o son más chiquitas, pero tiene que cuidarlas. Entonces se vuelve una lucha, digamos, como para cumplir ese rol, para no tener esa herida del rechazo. Y se vuelve un ejercicio de autoexigencia, y luego cuando ya se va creciendo, está todo el rol del colegio, los amiguitos, los compañeros también, entonces es como que el que más niñas se consiga, el que tenga más novias, el que sea el más fortachón, el que tenga el cuerpo yo no sé cómo, entonces se va como reforzando ese rol, y se sigue reforzando también como esa autoexigencia, ¿no? Que es como una presión al deber ser. Y luego, pues, bueno, seguramente ya más grande, pues con el tema de la pareja, pues vuelve y sale un poco todo esta autoexigencia que guarda o que tiene ahí ese miedo a que se abra esa herida de maltrato, esa herida de rechazo, esa herida de abandono. Entonces cuesta mucho trabajo abrirse. Y lo que decían estos chicos es como que, sí, tengo que abrirme a mis emociones, ¿cierto? Pero el solo hecho de pensar en que me tengo que abrir ya me hace poner en una rigidez, en una contradicción, y entonces ese masculino se pone más rígido, ¿no? Es como, no es que no estoy sintiendo, es que estoy sintiendo tantas cosas que yo no tengo tampoco como ni idea de qué voy a decir, ¿no? O sea, entonces además de la angustia, es sumársele la angustia de que además me tengo que abrir, ¿no? Porque entonces nosotras pero dime, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Pero háblame. Entonces está ahí como esa presión, y que lo hace rígido. Entonces, en esa rigidez, es como el bambú, perdón, como un palo, ¿no? Que si se pone rígido y lo giras, se va a quebrar, ¿cierto? No es como el bambú que no es tan rígido, sino que se hace un poco flexible, y bueno, ahí se va como maniobrando un poco la situación. Entonces ellos decían, es como que yo no me puedo abrir porque si yo me abro me rompo, o sea, como que sale todo, son demasiadas cosas, ¿no? Que es muy difícil no abrirse sin quebrarse, ¿sí? Entonces digamos que eso hace que sea un poco más valioso el ejercicio que se nos plantea de poder construir estos espacios en donde donde exista la posibilidad de la expresión. Y uno de los ejercicios que considero yo que son súper valiosísimos son los ejercicios del trabajo de cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, con esto de los ciclos lunares, de los ciclos menstruales, yo me acuerdo en una charla hablábamos pues la mujer tiene una relación directa con la luna, y la luna tiene una ciclicidad, entonces nosotras sabemos que somos cíclicas por naturaleza, entonces yo puedo estar súper bien ahorita, alegre, contenta, feliz, y más tarde pues me puse triste y me molesté, y de pronto pasado mañana estoy para adentro y no quiero hablar con nadie, y eso hace parte de una naturalidad de nuestra ciclicidad femenina, que es distinta a la ciclicidad masculina. Entonces el agua maneja las emociones y la luna
maneja el agua. Entonces, cuando hay luna llena, se sube la marea, y entonces digamos que las mujeres nos movemos fácilmente en esas aguas que son las emociones. Y lo que me parecía bonito de lo que decía uno de estos chicos es, pues ustedes se mueven como peces en el agua, pero nosotros estamos es como mirando cómo hacemos para que toda esa agua no nos ahogue, ¿no? O sea, es como, uy, no, es como, uff, ¿no? Y poder empezar a comprender eso es, pues es bien bonito, ¿no? Yo creo que implica un reto como humanidad y también como desde lo que traía la palabra de Javier Omar, de la completud, porque tenemos femenino y masculino, tenemos una información genética de padre y madre, se juntan las dos semillas, la semilla masculina, la semilla femenina de papá, mamá, tanto hombres como mujeres tenemos esas dos fuerzas, una fuerza más yang, más digamos como desde el masculino que es más directiva, más de hacer, más de empujar, de direccionar, y una fuerza yin, que es más femenina, que es más de recibir, más de contener, más de abrazar, pero ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos esas dos fuerzas, tenemos esas dos energías, y lo que buscamos de alguna manera es dejar de estar tan disociados, nosotros con nosotros mismos, nosotras con nosotras mismas, con los otros, con ese otro, con ese compañero, y también en ese ejercicio de revisar un poco también cómo la naturaleza, el sol, la luna, la misma tierra, nos va mostrando esos elementos en donde se complementan esas dos fuerzas y esas dos energías del femenino y el masculino. Esa es como a lo que me evoca y me va llevando la conversada. Ael, yo tengo ahí como una inquietud, y es que también desde el feminismo, ¿no? Como la mujer se ha volcado, ¿cierto? A lo que tú decías, Gio, ¿cierto? Ocupar ciertos espacios, ciertos trabajos, bueno, y se nos ha permitido, y bueno, hemos venido como avanzando como en ese tema, ¿cierto? Y posicionándonos en diferentes espacios que antes solamente eran del hombre. Y lo que yo he visto, ¿cierto? Desde mi experiencia o lo que yo percibo es que la mujer también se ha desconectado de su femenino. Lo que ha estado sucediendo es que ha estado como adoptando mucho de ese masculino, de ese control, de, bueno, como varias cosas ahí. Yo siento que también la mujer se ha alejado del femenino, de la intuición, de dejarse llevar como por también su corazón, en fin, como estar conectada como con esa parte más desde esa introspección, etcétera, ¿cierto? A estar tomando acción y a estar ocupando otros espacios. Entonces, siento entonces que el camino de vuelta hacia el femenino no solamente es del hombre, sino también de la mujer, o ha sido, pues desde mi experiencia, un camino de como retornar y regresar allí, ¿no? No sé tú qué ves ahí. Bueno, no sé, Javier Omar, ¿tú quisieras aportar algo desde ahí? Señalaría que lo femenino o lo masculino no son condiciones humanas o fuerzas humanas que están incontaminadas, ¿no? Son fuerzas que se desenvuelven en la vida cotidiana, fuerzas que se devuelven en la contradicción, que a veces dan saltos adelante y a veces se devuelven o se descuelgan. Te voy a poner un poco al ejemplo que planteaba Francia. Las mujeres han tenido, cuando las mujeres convocan al femenino, no quiere decir que están convocando a un femenino puro, limpio, que está por ahí tapado en un montón de cosas, y la cosa es que brote y salga y ya está limpio. No, también ese femenino ha estado muy contaminado de dolor, de tristeza, de heridas, así como lo masculino también. El feminismo lo que hace es llamar a cuenta
a sociedades que llevan a que ese femenino haya estado atrapado justamente en esas situaciones. Y bueno, y le abre puertas de a poquito y le va adelantando caminos. Pero evidentemente hay mujeres y experiencias de grupos de mujeres que avanzan de una manera o de otra, que de pronto también viendo que lo masculino da poder, pues entonces se incorporan un poco en esa lógica de poder en clave masculina, sí, también. Entonces, pero digamos, eso no es como de extrañar que ocurra eso. Igualmente desde el campo de los hombres hay algunos que se atrincheran también en su machismo doloroso, terrible, sangrante. Otros de pronto consideran que tienen que negar su condición de hombres para poder plantearse frente a un mundo diferente. Hay todos los matices en estos procesos de transformación, hay todos los matices. Y ahí es una cosa importante de pensar respecto a lo sur latinoamericano, y es la armonía. La armonía no desconoce el conflicto, la dificultad, sino es buscar siempre que vamos encontrando nuestro lugar de vida en armonía con todo lo que se conjuga en esa dinámica de vida y seguir para adelante, ¿no? Sabiendo de que no hay enemigos en este sentido, que para los hombres las enemigas son las mujeres y para la mujer los enemigos son los hombres, son contradictores, son jodidos, hay que trabajar, hay que cuestionar, hay que denunciar a los hombres, claro que sí. Entonces, como que poner esto en clave de una lucha de transformación de la vida, un poco si se quiere un juego dialéctico, es un juego dialéctico entre fuerzas que a veces son contradictorias entre sí, otras veces se complementan, otras veces se desentienden, otras veces se ponen yuxtapuestas, en fin, digamos como irnos moviendo con mucha sabiduría en este ejercicio de ir construyendo y tejiendo. Ahí sí es como un tejido delicado. Uno se equivoca a veces tejiendo, haciendo algo, toca devolverse un poco, o a veces uno da un salto en ese tejido. Así es un poco la cosa. Sí, a mí me viene, digamos, como la imagen del péndulo, y como el péndulo, si yo lo llevo mucho hacia el extremo derecho, cuando suelto ese péndulo, con toda la fuerza que viene y la distancia que ha tomado del centro ese péndulo, va a ir hacia el lado izquierdo tan lejos y tan fuerte como estaba del otro lado. Y ahí como que se van poniendo como esas dos fuerzas en esa polaridad. Yo siento que desde lo milenario, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues en todo este ejercicio de esa construcción heteropatriarcal y todo esto, pues hubo una fuerza desde lo masculino, pero desde lo patriarcal, que fue un poco, digamos, como opresora, ¿no? Entonces luego surge la otra fuerza, el contrapeso, y viene entonces como todo este ejercicio desde el feminismo también en esa lucha de reivindicar un poco lo que se perdió, ¿no? De lo femenino por esa fuerza impositora desde esa mirada del masculino, desde la mirada patriarcal del masculino. Entonces, pues ese es el ejercicio del péndulo, ¿no? Entonces como que viene este ejercicio femenino con tanta fuerza, abriendo unos espacios que de alguna u otra manera pareciera que nosotras nos volvimos fue masculinas, tratando de recuperar un femenino, pero que no sabíamos cuál era ese femenino porque lo que queríamos era pararnos desde esa fuerza de ese masculino. Entonces, y esto se lo agradezco mucho a Gigi, una amiga que me ayudó como a mirarlo desde allí, y es eso, o sea, como que si yo soy muy, muy para adentro, y siempre me he callado todo lo que tengo para decir. Y cuando en algún momento como que se me abrió la posibilidad de hablar y perdí el miedo de hablar, pues seguramente voy a hablar y voy a decir todo lo que nunca dije y seguramente voy a atropellar también a alguien, ¿no? Hasta que luego yo pueda entrar en ese punto un poco más equilibrado de ese péndulo
en donde ya no está tan lejos de ese centro integral, en donde ese femenino y masculino esté un poco más en equidad, en equilibrio, en integración, ¿cierto? Entonces creo que sí hay que ser muy cuidadosos. Bueno, y también hay una cosa que desde los saberes ancestrales, por ejemplo, nosotros decimos gran espíritu, padre, madre, gran espíritu, madre tierra, padre, madre, que es una concepción también, pues como que está ese masculino, está ese femenino, pero arriba hay una gran dualidad, hay un gran padre, madre, está también la abuela Baue, como en esa concepción de ese vientre gigante, que es un vientre femenino que sostiene y contiene la vida, pero en el que está incluido tanto el femenino como el masculino. ¿Sí? Ahí no está separado sino que es como en ese ejercicio, y creo yo un poco como desde esas profecías también de las que se hablan desde la cosmogonía indígena, del despertar de la sabiduría o del despertar del femenino, es desde la energía femenina, que es la que abraza y contiene masculino y femenino, abraza y contiene esa dualidad, esa luz y esa sombra. ¿Sí? Entonces, creo que siento que estamos avanzando y caminando en eso. Entonces, creo que no es como tan rígido ya creo que estamos como en una construcción, y creo que también, aunque Javier Omar lleva 26 años, 25, 26 años con el colectivo, para muchas personas hablar de esto es nuevo, por eso también es como las nuevas masculinidades, y bueno, también todo lo generacional, porque todos los niños, los jóvenes que nacieron de hace unos años para acá, pues ya en su propio cuerpo es como que simplemente no aceptan esos estereotipos, no aceptan esas mismas corazas. Entonces es como que ya desde su propio cuerpo es, no, yo quiero jugar con muñecas y no me importa si soy niño o niña, o si me imponen la ropa azul, yo me quiero poner así. Entonces creo que también es un aprendizaje para quienes estamos ya en otras generaciones, el poder abrirnos en esa conciencia y saber que hay otros lenguajes, que hay otras maneras, que hay otras corporalidades, ¿no? Entonces, desde ahí un poquito sería como mi postura. Bueno, yo tengo acá, aquí, a ver, voy a leer, aquí dice Alejandra Abella, todos somos feminidad y masculinidad, es decir, que hace parte de cada una de nosotras permitir ese descubrir, esa práctica para que los hombres rompan los estereotipos y se permitan sentir seguridad, espontaneidad, expresión. Nosotras las mujeres debemos vincular, enseñar, acompañar a nuestros hombres en este proceso. Gracias por el conversatorio, un abrazo a todos y a todas. Yo creo que nos queda también como mujeres ese reto creo que no recuerdo si lo decía Francia o Gio, de la crianza, ¿no? Y bueno, y también de pensarnos en la crianza, no solamente como que es responsabilidad de las mujeres, sino que los hijos también son de padre y madre, ¿no? Decía también una señora, a quienes les dieron muñecas para jugar de chiquitos, a los niños a los que les dejaron jugar con muñecas de chiquitos, seguramente serán unos mejores padres. Bueno. Dice Maelo Mejía, para mí la otra alternativa es explorar y fortalecer la interdependencia de los géneros para destejer lo biocodificado, lo ancestral, lo colectivo, sin desconocer que, lo ancestral, sin desconocer que de acuerdo a cada generación activa actual, la sensibilización e integración de luz y sombra es diferente. Así es, Maelo. Bueno, Javier Omar, no sé qué sería bonito como pensarnos
como en el quehacer, ¿no? Como en biodanza, cuando estamos como llegando hacia el final de la sesión, decimos, bueno, este es el momento del triunfo del amor, ¿no? Este es el momento de la luz, de la esperanza, de qué podemos hacer, de cuál sería el camino, de por dónde van las pistas. Los hombres se quitan las corazas, las ponen en remojo cuando ven en su horizonte inmediato que cambiar vale la pena y que gana en calidad de vida cambiando. Entonces, atrévanse, hombres que escuchan esta conversación, a cambiar pequeñas cosas de la vida y poco a poco esas otras les van empujando a las siguientes. El tema de lo doméstico, vincúlense tranquilamente a lo doméstico, a la crianza, muy importante, vital, vincularse amorosamente a la crianza. Toca aprender de los hijos y de las hijas como cría, pues también aprendemos de nuestra propia historia, cuando fuimos hijos, qué cosas me gustaron y qué cosas no, para modificar justamente esas prácticas de crianza, si es que soy papá en este caso. Pero si no lo soy, también qué cosas qué cosas del machismo del abuelo, del papá, de los adultos mayores no me gustaron, no me gustan, me inquieta, o que he tomado distancia. Entonces siga haciendo ejercicios de toma de distancia frente a esos referentes de lo masculino que le atropellaron, que le inquietaron, que no le gustaron. Atrévase a hacer esa reflexión también. No interesa ponerse en remojo, póngase en remojo, que es como los frijoles. Cuando uno pone los frijoles un día anterior a que remojen, es para que estén más blanditos, de ablandarlo frente a la vida, porque así duros no se los come nadie, la vida no los digiere, digamos. Los hombres endurecidos somos seres que no nos va a digerir la vida, no nos digiere el amor, no conectamos con la ternura, no conectamos con la sensibilidad, no conectamos con una crianza amorosa. Entonces, cuando ponemos en remojo todo esto, es chévere. Mire, verá que es bueno cuando uno ablanda un poco el cuerpo, la vida, las emociones, los sentimientos. Vale la pena. Gracias, Javier Omar. También quería traer acá, pues un poco también como desde la sabiduría ancestral o desde la recuperación de algunas de estas prácticas en las ceremonias, y es pues como lo simbólico también, pero el fuego, digamos que hay un fuego que es como esa representación, ¿no? El sol, que es el masculino, el que se muestra, es el que tiene esa fuerza, esa semilla, es ese fuego intenso, ¿no? Ahí, que todo el tiempo se está elevando, elevando, elevando. Pero también en los espacios de mujeres, o cuando se habla al final de las ceremonias, se habla del fuego, que hay otro fuego, que es un fuego más pequeño, que es el fuego del hogar, que es el fuego de la cocina, que es el fuego que sostiene la vida. Y ese es un fuego como cálido, como un fuego abrasador, ¿no? Y es como un fuego que no, digamos, como que no lucha con el otro fuego, que tampoco busca ser ese fuego incandescente, sino que habla es como de ese abrazar, de ese calentar. Creo que ese ponerse en remojo también es como desde este lado, ponerse en remojo y como uno como calentando el agüita también, ¿no? Como que lo digo yo, digamos, en el sentido de que nosotras también estamos en el ejercicio de no seguir peleando con ese masculino, de no seguir reproduciendo en nuestras parejas las heridas que tuvimos de pronto con esa figura paterna, de poder sanar la herida con el padre, o con aquellos hombres que de alguna manera nos violentaron, sino que podamos recurrir a ese fuego que calienta, que abraza, que ayuda como a contener y a sostener esa agüita que está ahí en remojo, y no entrar como en un fuego avallasador también bueno, ¿qué hubo? Pues hable, diga a ver qué es lo que tiene, ¿no? ¿Sí? Como haga, cumpla. Sí, creo que es una tarea de
de todos, es una tarea de humanidad, es una tarea también y vuelvo pues como a esto de lo que nos convocaba también, es cómo es esta relación de lo femenino y lo masculino en la integración de mi propia luz y mi propia sombra, de mi propio yin y mi propio yang, de mi propia fuerza, de mi propia energía que abraza, que contiene, que sostiene, y también la fuerza que tengo yo para dirigir, para accionar, para decidir, para emprender. Entonces siento que es como una invitación así bien, bien bonita, tanto para hombres y para mujeres. Bueno, y con eso creo que nos vamos despidiendo, vamos agradeciendo y cerrando el espacio. Sí, yo quiero pues decir algo que en este momento me llega mucho con esas palabras, Jael, y es que pues estamos viviendo momentos difíciles o no tan chéveres como humanidad, y pues a lo largo de la historia nos hemos encargado de crear muchos desencuentros, ¿no? Y está muy de moda el distanciamiento y todo esto que de alguna manera responsablemente debemos asumir. Pero también hay posibilidades de volver a encontrarnos y de sanar esos vínculos y de sanar esos desencuentros que nos hemos encargado también de tener incluso nosotros mismos en nuestra misma historia, entre nuestro femenino y nuestro masculino. Entonces la invitación es a que saquemos la banderita de la paz y digamos, mira, ya está bueno de tanto desencuentro, y que de todos depende también que empecemos a crear pues como esas nuevas relaciones y esa relación conmigo mismo en equilibrio, en tranquilidad, en paz. Entonces, pues esta es una opción, una posibilidad para todos. Y bueno, pues bienvenidos a todos en esta nueva conversación, las nuevas masculinidades. Javier, muchísimas gracias por esta conversación. Fran. Gracias, Gio. Sí, así es. Primero que todo, de verdad, gracias de corazón por un rato hermoso. Ha sido un gusto escucharte, Javier, Omar. Un gusto de verdad tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y por compartirnos tu sabiduría. Y Jael también, como siempre, de verdad, gracias por ser como luz en este camino. Como dice Gio, pues realmente es empezar a equilibrarnos, ¿cierto? Con nosotros mismos para luego pues llevarlo al otro. Así es de que siento que es un inicio muy lindo, decirles a todos que este es un primer encuentro para seguir hablando de este tema, que los que estén interesados, los que hayan resonado, los vamos a estar esperando, ¿cierto? En un encuentro ya más personalizado e interactivo, donde vamos a estar respondiendo sus preguntas y demás. Esto va a estar siendo el sábado 12 de junio a las 3 de la tarde. Y ahí en el live les vamos a estar dejando el link para que llenen un formulario de inscripción, y ya con eso nosotros los contactamos para poderles enviar esa invitación para ese encuentro de, como les digo, el 12 de junio a las 3 de la tarde. De igual forma, pues gracias a todos los que se unieron en este momento, a los que no nos ven en vivo y que luego nos van a ver, pues también gracias, y quedamos pendientes de sus inscripciones y de sus inquietudes. Y de verdad, pues a todos gracias por el tiempo y sobre todo por seguir creando y generando estos espacios. Jair. Javier, Omar, gracias. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.